Listo, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio y vamos a dar la cordial bienvenida a todos los participantes al Diplomado de Actualización Jurídica organizado por la Escuela de Derecho de Investigación y Formación y el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. En esta ocasión nos honra con su presencia la doctora Irene Mercado Zavala, quien con su vasta experiencia y conocimiento en Derecho Penal y Procesal Penal enriquecerá significativamente este espacio académico. La doctora Mercado Zavala, abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal y cuenta con estudios doctorales en Derecho por la Universidad José Carlos Mariátegui. Actualmente se desempeña como fiscal provincial titular de la Escuela de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada con competencia nacional. A lo largo de su destacada trayectoria, ha ocupado importantes cargos en el sector público y privado, incluyendo el Poder Judicial y Ministerio Público. Además, ha ejercido docencia universitaria, ponente en diversos eventos nacionales e internacionales sobre criminalidad organizada y técnicas de litigación, y su participación en este diplomado va a ser de gran valor para todos los asistentes, quienes tendrán la oportunidad de aprender de su vasta experiencia. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Le doy la bienvenida. Agradecer a todos la invitación y ojalá podamos compartir nuestras experiencias con todas las personas que están acá en el diplomado. Creo que en lugar de una exposición, más bien va a ser compartir experiencias, porque entendemos que todos somos abogados, muchos colegas, y lo que vamos a hacer es compartir nuestras experiencias desde nuestra vida profesional práctica. Vamos a tocar el tema de lo que es la organización criminal y luego iremos hablando también lo que es banda criminal, que es un tema que es de mucha importancia hoy en día. Y todos sabemos que la organización criminal eminentemente es algo que está fragelando no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Y es una preocupación de todos que podamos nosotros conocer este tema y de esta manera sé que podemos también, a partir de nuestras experiencias, poder actuar tanto como abogados defensores o sea como magistrados. El crimen organizado ha evolucionado en el mundo, como todos sabemos, es un fenómeno de la criminalidad organizada, ha crecido y evolucionado en el tiempo. Tan es así que actualmente este fenómeno está relacionado a casos de corrupción política y se ha valido de las nuevas tecnologías para generar nuevas redes. Asimismo, la evolución del fenómeno de la criminalidad organizada también ha superado las estructuras organizativas que inicialmente se tenían. Ello debido a que actualmente la criminalidad organizada no se puede circunscribir a una sola tipología, pues las organizaciones pueden manifestarse a través de distintas estructuras, pueden ser estas vinculadas a una jerarquía, pueden ser vinculadas a una familia, a una etnia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que estas estructuras existen ciertas reglas de la organización, de coordinación y de división del trabajo, lo cual también va a suponer que las organizaciones tengan la estabilidad en el tiempo, que es un requisito determinante. Asimismo, según los estudios criminológicos, se tiene en cuenta que las organizaciones se relacionan generalmente con los delitos calificados como graves. Tienden como finalidad buscar el beneficio económico. Toda organización criminal siempre va a buscar un beneficio económico. Ese es uno de sus objetivos. La criminalidad organizada es un problema latente, es un problema un fenómeno que en la realidad nacional y transnacional pone pues en jaque a diversos estados. A todos afecta por una situación social donde la delincuencia ha llegado a acaparar niveles inimaginables. ¿Quién se iba a imaginar que las organizaciones criminales iban a incursionar en los aparatos de gobierno? Ahora para nosotros eso es normal y nada es raro. Hasta ahí han llegado las organizaciones criminales. Cuanto antes eso ni siquiera uno imaginaba que podía suceder. Por eso es que entendemos y debemos entender que las características de la organización criminal siempre va a tener un soporte social, siempre va a tener un poder, siempre va a estar vinculada a un carácter nacional o internacional. Y todas las actividades que éstas realizan siempre van a ser de manera ilegal. Tienen una estructura orgánica y definitivamente tienen una continuidad operativa en el tiempo.
En el concepto de la organización criminal, según la Convención de Palermo del año 2000, siempre está sustentando y nos dice que la organización criminal no es sino un grupo delictivo organizado, definiéndolo como un grupo estructurado de 2 o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Este es el concepto que nos deja la Convención de Palermo, al cual definitivamente todos los países que integramos y hemos firmado ese convenio es de aplicación en nuestra legislación nacional. Otra definición que podemos ver en lo que es la organización criminal, de acuerdo a la Corte Suprema, una definición que nos hace mucho más didáctica, es la que nos da la resolución Suprema número 828-2007, cuando la Corte Suprema analiza y hace dentro de esta casación 828-2007 y se refiere a lo que es el cártel de Tijuana. Y nos dice también, al pronunciarse respecto a lo que es el concepto de organización criminal, la Corte Suprema nos dice que el concepto de organización necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia, una estructura jerárquica, que a su vez permita una distribución de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. Como tal, entonces, la organización criminal es propiamente dicho un sistema penal antijurídico, un sistema social en el que las relaciones entre los elementos del sistema, básicamente de personas, se hallan funcionalmente organizadas para obtener un fin delictivo. Entonces, estamos dando una definición de lo que es el concepto de organización criminal según la Convención de Palermo. Y ahora estamos dando un concepto de lo que es organización criminal según lo que dice la Corte Suprema en esta 827-2007, cuando nos explica para dar un concepto de lo que es la definición de organización criminal, como podemos entender una organización criminal cuando hace una estructura refiriéndose a lo que fue el caso del cártel de Tijuana. En nuestra legislación ahora, que nos vamos a referir y vamos a entrar a las modificaciones en sí que han venido dándose, lo cual es ahí va lo que más nos interesa hablar hoy en día, qué es lo que está sucediendo ahora en nuestra legislación. El artículo 317 del Código Penal ha tenido 2 modificaciones recientemente. Una de las modificaciones que se ha dado es de acuerdo a la ley 32.138, que es la modificación última del 19 de octubre del 2024, y en esta modificación del artículo 317 nos dice que el concepto de organización criminal ya no es como inicialmente en el artículo 317 nos daba un concepto de organización criminal integrado por 3 o más personas que cumplan un tiempo, que permanecen en el tiempo, que realicen un delito eminentemente grave. Esto ha sido modificado en todo su contexto. Y nos dice ahora en la ley 32.138, publicado el 19 de octubre del 2024, que modifica el artículo 317 del Código Penal y nos indica en el artículo 327.2 que considera organización criminal a todo grupo compleja de estructura y de mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido, que debe mantener concertada y coordinadamente, se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión del delito de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con una pena privativa de la libertad no mayor de 5 años o en su extremo mínimo. Es decir, al momento de modificar el artículo 317 del Código Penal, en el sentido de que a partir de la modificación del artículo 317 y de la dación de la ley 32.138,
ya nos está dando un concepto diferente de lo que es la estructura criminal. Está fundamentalmente indicando que para ser organización criminal será todo grupo un grupo de compleja estructura. Nos habla de un grupo que tenga compleja estructura, que desarrolle y mayor capacidad operativa compuesto por 3 o más personas con carácter permanente por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con una pena privativa de la libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. O sea, nos está indicando que el delito fin de la organización criminal, para ser considerado delito de organización criminal, el extremo mínimo tiene que ser un extremo mayor de 5 años. O sea, ya nos está poniendo un estándar. Por eso tenemos que considerar que si está poniendo un estándar, un tiempo mínimo de 5 años en su extremo mínimo para el tipo penal, entonces se convierte esto en un elemento del tipo objetivo, el del delito de organización criminal, a partir de la ley 32.138. ¿Esto por qué? Que todo el delito de 317, antes de su modificatoria, no nos ponía un extremo mínimo ni un extremo máximo para considerar delito de organización criminal. Ahora sí, a partir de la ley 32.138, en todo caso, más allá de los delitos que eran nominados, que son parte del programa criminal, consiste en que los más delitos que integran el indicado programa criminal siempre va a estar sujeto a un umbral de gravedad determinada. Ese umbral de gravedad determinada tiene que ser sancionado con una pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Esta es la modificatoria que se ha hecho a partir de la ley 32.138. Antes de la modificatoria, solo se consideraba que era delito de organización criminal cualquier delito que haya sido cometido dentro de una organización criminal con jerarquía estructuradamente, de forma permanente, y un delito grave, así como lo establece también la Convención de Palermo. Sin embargo, ahora sí ya nos han puesto un umbral de gravedad. Un umbral de gravedad que tiene que ser una pena mayor o igual a 5 años. Si no es así, no será considerado delito de organización criminal. Estas modificatorias del artículo 317, a partir de la ley 32.138, pues como es conocimiento de todos nosotros, ha tenido una modificatoria en 2 momentos. El artículo 317 ha tenido una modificatoria inicialmente ha sido una modificatoria en el mes de agosto y luego ha tenido una modificatoria en el mes de octubre. En el mes de agosto del 2024 se modificó el artículo 317 a partir de la ley 32.108 y luego sufre nuevamente otra modificación, como ustedes saben, el artículo 317.2 a partir del mes de octubre, del 19 de octubre del 2024, que modifica y actualmente vigente lo que establece la ley 32.138. En la promulgación de la ley 32.138, pues queda agregado unos nuevos estándares punitivos y los elementos de trascendencia interna también se consideran en el artículo 137 del Código Penal para que pueda configurarse el delito de organización criminal. Entonces va a evidenciar que los parámetros inicialmente establecidos antes de la modificatoria de la fecha han cambiado. Debe tipificarse de esta manera. Entonces, decimos también que el delito de organización criminal es de peligro abstracto. ¿Por qué decimos que el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto? Decimos que es un delito de peligro abstracto porque se sanciona al autor por su pertenencia a la organización criminal y no por la ejecución del delito en específico, en concreto. Es decir,
en este delito, es el único tipo penal donde podemos decir que se adelanta la barrera punitiva. Es decir, es delito la sola pertenencia a la organización criminal, aunque en específico no se haya ejecutado el delito que se había planificado. Decimos también que el delito de organización criminal necesariamente se trata pues de un delito de naturaleza permanente. ¿Por qué decimos que es un delito de naturaleza permanente el delito de organización criminal? Decimos que es un delito de naturaleza permanente porque esto es antijuridicidad, va a representar que la constitución y la existencia de la organización criminal necesariamente va a perdurar tanto esta junta o sus miembros de la organización criminal decidan así estar organizados o hasta que ellos decidan disociarse. O en todo caso, vamos a decir que concluye la organización criminal cuando la organización criminal es capturada y desarticulada por la detención de sus miembros de la organización. Por eso es que decimos, pues, que el delito de organización criminal necesariamente es un delito de naturaleza permanente. Es por eso que muchas veces que cuando en las fiscalías de crimen organizado se detiene a una organización criminal y puede que en el tiempo haya alguna modificación, pero al inicio de la organización criminal puede haber estado vigente una ley en realidad en el tiempo y luego en el transcurso que se está investigando a la organización criminal, esto pueda sufrir una modificación. Sin embargo, ¿qué es lo que va a perdurar? ¿Cuál ley se va a aplicar? La ley que esté vigente en el momento en que se desarticula la organización criminal. ¿Por qué? Porque el delito que comete la organización criminal es un delito permanente y por ser delito permanente concluirá el momento en que es desarticulada la organización criminal. También decimos que los miembros de la organización criminal siempre van a responder a título de coautoría. Cualquiera sean los delitos en concreto que cometan los miembros de la organización criminal en el marco de una organización van a responder siempre a título de coautoría. Toda vez que la coautoría es una forma, supone la realización del hecho punible por varios sujetos conjuntamente. Hay un acuerdo previo, aporte efectivo de los coautores, incluso se habla de la figura de la coautoría no ejecutiva, donde solo participan en la planificación y están presentes en la ejecución del delito y otros pueden estar solo presentes al inicio de lo que va a decidir la organización criminal. Entonces, por eso decimos que este es un delito cometido en coautoría. Van a responder los miembros de la organización criminal como coautores. De acuerdo a la estructura, la organización criminal, nosotros hemos dado un concepto de acuerdo a Palermo, de acuerdo a la Corte Suprema. Es también importante señalar que en la estructura de la organización criminal, según la Sala Nacional y del Acuerdo Plenario 1-2017, ya ha dado una estructura de la organización criminal, un concepto mucho más didáctico, un concepto mucho más, si se quiere decir, fácil de aplicación y un concepto muy didáctico para poder interpretar. De acuerdo a lo que establece el Acuerdo Plenario 1-2017, nos está diciendo que la relación de lo que es la tipificación para los delitos de organización criminal debemos tener en cuenta en cuanto a su estructura lo siguiente. Los elementos que va a tener esta organización criminal desde lo que establece el Acuerdo Plenario 1-2017 son, primero, necesariamente tiene que tener un elemento personal. El elemento personal es lo que la organización criminal esté integrado necesariamente por 3 o más personas. Esto también lo establece el artículo 317 y de la misma manera el Acuerdo Plenario
nos dice que el elemento importante es el elemento personal. El segundo elemento que tenemos es el elemento temporal. Quiere decir que el carácter estable, permanente de la organización criminal. Eso es uno de los elementos importantes, porque si no hay una permanencia en el tiempo, puede que el delito no sea necesariamente entonces organización criminal, sino sería un delito cometido desde una banda criminal. Por eso es importante el elemento temporal. El otro elemento, o el tercer elemento importante que toda organización criminal debe tener, es el elemento teleológico. ¿A qué se refiere el elemento teleológico? Corresponde, pues, al desarrollo futuro de la organización criminal. Si decimos que la organización criminal es como cualquier empresa, la diferencia es que es una empresa ilegal, esta va a tener un programa futuro, igual que cualquier otra organización criminal. El elemento funcional es otro de los elementos importantes entre lo que se establece el acuerdo plenario. El elemento funcional no es sino la designación, el reparto de los roles de los integrantes de la organización criminal. Este elemento funcional es determinante en una organización criminal, ya sea que tenga un corte vertical, horizontal, el que fuera, pero necesariamente tiene que haber un reparto de roles de todos los miembros de la organización criminal, porque no todos los miembros de la organización criminal van a hacer todo, necesariamente hay un reparto de roles. El otro elemento importante de la organización criminal es el elemento estructural. El elemento estructural como es un elemento normativo que engarza en el artículo de todos los componentes. Necesariamente tiene que ser un grupo estructurado, un grupo necesariamente organizado, como cualquier otra empresa. Entonces tenemos claro que son los 5 elementos que debe cumplir. Un elemento personal, un elemento temporal, un elemento teleológico, un elemento funcional y un elemento estructural. Necesariamente esto debe cumplir una organización criminal. Cuando nosotros, los fiscales, formulamos una demanda, una prisión preventiva, o vamos a presentar la formalización de la investigación preparatoria, en nuestra formalización de investigación preparatoria y en nuestra prisión preventiva tenemos que desarrollar necesariamente estos 5 elementos que está estableciendo el acuerdo plenario. Si no cumplen estos 5 elementos, podemos entonces estar definitivamente claros que no estamos frente a una organización criminal, pues no puede faltar ninguno de estos 5 elementos. Es obligatorio. Los 5 elementos tienen que estar presentes para tipificar el delito de organización criminal. Si faltara alguno de los elementos que estamos diciendo que son los 5, eminentemente no estaríamos ante una organización criminal. Dentro de las tipologías de lo que es la organización criminal, de acuerdo pues a la doctrina, tenemos 5 tipologías. Una tipología que tenemos que es la primera tipología, que es de carácter estable, o le llamamos tipología de 1, que no es sino una estructura criminal de forma piramidal, donde existe un líder y es el jefe o la persona el que va a dar las órdenes, y por debajo de él necesariamente van a todos cumplir la orden. Por eso se dice que es de carácter estándar o tiene una jerarquía de forma vertical. La otro tipo de organización criminal tenemos una jerarquía regional o de tipología 2. ¿A qué significa? Se caracteriza por tener un líder único, representa las estructuras regionales con autonomía operativa, o sea, en cada regional hay un jefe, no necesariamente es uno el que va a dirigir. Luego tenemos la tercera agrupación o jerarquía de tipología 3, que presenta una estructura. ¿Por qué va a ser la agrupación jerárquica? Porque aquí va a haber la presencia de una estructura corporativa. Va a reunir varios grupos criminales y cada uno de ellos va a designar a un jefe.
o sea, un consejo, un cuerpo de cada grupo va a tener una estructura jerárquica que en el fondo entre ellos van a compartir. Por ejemplo, cuando decimos que una agrupación jerárquica de tipología 3, podemos ver como son en los cárteles en México. Uno se dedica a lo que eminentemente el primer grupo es a emitir a lo que es el tráfico de drogas, el otro le va a dar compartimentado el apoyo, lo que es eminentemente el brazo armado, va a darle ese servicio a la otra organización criminal y así sucesivamente va a compartir, porque la otra organización criminal puede que solamente va a transportar la droga. Entonces, de esta manera representa una estructura corporativa, porque cada uno va a tener su organización, grupos criminales compartidos. Tenemos el cuarto grupo de tipología o el grupo central, que tiene una estructura también eminentemente flexible, que se encuentra conformado por varios individuos o varios grupos de individuos agrupados bajo la necesidad económica de un fin común. Por tanto, puede integrar o salir del grupo según la circunstancia que se requiera. Y por último, tenemos una tipología de organización criminal tipo 5, que le llamamos también red criminal. Igualmente tiene una estructura flexible, es móvil, desarrolla actividades altamente profesionales, son intercambiables. En este tipo de organización criminal tiene un rol esencial denominado individuo clave, o sea, es el contacto de la red. Como todos sabemos, el plazo de investigación en organizaciones criminales, tenemos que las diligencias preliminares en los delitos de organización criminal eminentemente es 36 meses, la investigación preparatoria, también según el artículo 342 del Código Procesal Penal, es de 36 meses, prorrogable por otros 36 meses. Vamos llegando a una conclusión en lo que se refiere a lo que es organización criminal. Pues hasta este momento podemos concluir que es de conocimiento público de todos nosotros, los hombres de derecho, que el artículo 317 del Código Penal ha sido modificado últimamente 2 veces por la ley 32.108, el 9 de agosto del 2024, y por la ley 32.138, el 19 de octubre del 2024. Conforme ya se ha dicho, la Corte Suprema, tanto en la casación 453-2022 de la Sala Nacional del 4 de noviembre del 2024, así como la casación 1766-2024, Huancavelica, y la casación de 4 de noviembre del 2024, tenemos también la casación de 371-2024 de la Corte Suprema, de fecha 27 de noviembre del 2024. En estas casaciones han establecido de que necesariamente cuando estamos aún bajo la presencia de un delito de organización criminal, se debe aplicar por favorabilidad la correspondencia a la ley que corresponda, es decir, la ley que sea más favorable a la organización criminal que estuviera ya en investigación preparatoria. Si le es más favorable la ley 32.138, se le aplica ese. Si le es más favorable la ley 32.108, que es de agosto, se le aplicará ese. Es decir, la Corte Suprema, en estas jurisprudencias que acabo de yo mencionarles, ha recalcado y les ha indicado a los jueces que a pesar que ha habido grandes cambios normativos y diversas resoluciones que ha emitido por los juzgados, tanto en primera instancia y en segunda instancia, que varios de ellos han venido aplicando la Convención de Palermo y han tratado de aplicar también la inconstitucionalidad de estas dos leyes, ha indicado y les ha recomendado a los jueces que necesariamente deben aplicar la ley que sea más favorable al investigado, como dice la Corte Suprema, y ha exhortado a los jueces a dejar de lado esas decisiones de activismo judicial
y de aplicar las últimas modificatorias legislativas como está establecido. Si nosotros entendemos que esa es la invocación de la Corte Suprema, entonces, según la ley 32.138, se considerará pues delito de organización criminal, como ya hemos indicado, aquel grupo de 3 o más personas, una compleja estructura con un rol determinado para la comisión del delito, para que cometan delitos de extorsión, sicariato, secuestro, otros delitos sancionados con una pena de libertad igual o mayor de 5 años, en su extremo mínimo. Es decir, conceptualmente, por mandato de la ley, los delitos de organización criminal necesariamente tienen un delito fin de la organización criminal que debe tener en su extremo mínimo necesariamente una pena mayor, igual a 5 años. O sea, a partir de las recomendaciones que ha dado la Corte Suprema, ya los jueces no están haciendo una interpretación de acuerdo a la Convención de Palermo, ni tampoco una interpretación constitucional, y están aplicando la ley, ya sea la 32.108 del 9 de agosto del 2024 o la última, que es la 32.138 del 19 de octubre del 2024. Hasta aquí vamos desarrollando lo que es organización criminal. No sé al moderador si acá hacemos un receso o continuamos con lo que es banda criminal. ¿Sí me escucha el moderador? Sí, doctora, está todo conforme. Ya. Entonces continuamos con lo que en todo caso correspondería a lo que es banda criminal y dejamos luego para las preguntas. ¿Es así mejor o hacemos las preguntas de lo que es organización criminal y luego vamos por la banda criminal? No sé cuál sería lo mejor. Vamos a dejar que los participantes hagan las preguntas en el WhatsApp del grupo del curso. Perfecto. Y si están las preguntas, yo le voy a comunicar las preguntas a usted. No Perfecto. Se va a abrir el chat ni los micrófonos porque estamos con público abierto. Perfecto. Todo va a ser, se va a manejar por internet, doctora. Perfecto. Entonces viendo terminado lo que es la organización criminal, vamos a continuar desarrollando lo que es banda criminal. Doctora, se le apagó el micrófono. En lo que es de banda criminal debemos entenderte también que la banda criminal no es sino una modalidad de lo que es organización criminal. Si hablamos en cuanto es la banda criminal necesariamente decimos que es un delito, si se quiere decir, residual de lo que es organización criminal. Siempre decimos todo aquel delito que se cometa que aparentemente se comete y no tenga los requisitos de un tipo de los 5 elementos de lo que es el tipo penal de organización criminal, entonces necesariamente calzará en lo residual, que sería el artículo 317b, que es lo que es banda criminal. Entonces, por definición, entendemos lo que cosa es banda criminal. La banda criminal, pues, igual que la organización criminal, es menos compleja, es un grupo criminal de unión de más de 2 personas que sin reunir ninguno ni alguno de los requisitos de la organización criminal dispuesto por el artículo 317b tenga por finalidad o por objeto la perpetración y la concertación de delitos menos trascendentes y propios de la delincuencia común urbana. Estos pueden ser de despojo, mayormente son artesanales y violentos. Por eso consideramos que la banda criminal, según las sentencias del Tribunal Supremo 134/2018, nos ha establecido y ha llegado a sostener que mientras que la organización criminal requiere necesariamente de la concurrencia
de ambos requisitos conjuntos, esto es la estabilidad y el reparto de tareas, el grupo criminal o de banda criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de ellos o cuando concurra solo uno de ellos. O sea, para lo que es banda criminal, no necesariamente va a cumplir los 5 requisitos que hemos establecido para lo que es organización criminal. Por eso indica la sentencia que, a diferencia del delito de organización criminal, en el delito de banda criminal, que establecido por el artículo 317b, solo se ha considerado 2 conductas típicas para lo que es considerar banda criminal: constituir e integrar. O sea, esos son los 2 verbos tiene que presentarse o analizarse en lo que es banda criminal: el constituir y el integrar. Se trata, pues, por tanto, de un tipo penal alternativo. Ya hemos dicho, todo lo que no calce en organización criminal será considerado que es banda criminal. Por eso, entonces, un elemento típico del delito de banda criminal, vamos a decir que es la constitución de dos personas, y necesariamente tiene que ser la unión de algunas o varias características que tenga la organización criminal y no todos los elementos que hemos indicado para lo que es organización criminal. El objetivo que va a tener la banda criminal necesariamente tiene que ser la unión que tengan por objeto la comisión de los delitos. La constitución o la unión implica no solo una simple inferencia de unión, sino tienen que integrar necesariamente un ente criminal. Esto es que si no es así, no tendríamos que pensar que es una banda criminal, sino solo una pluralidad de personas. Por eso es que las personas que no se pueden reunir por casualidad o para probar suerte o para cometer un delito, sino que necesariamente tienen que unirse o importar el inicio de la comisión de un delito en forma concertada, más de 2 personas. O sea, es la unión de 2 o más personas que importa necesariamente la pluralidad de agentes y el elemento importante para una banda criminal. Si no, estaríamos hablando necesariamente de una pluralidad de personas. En la estructura de lo que es el tipo penal de banda criminal, debemos diferenciar que la banda criminal también tiene una estructura y también tiene un modus operandi. Sin embargo, carece de permanencia en el tiempo. Este es el requisito que lo va a diferenciar de la organización criminal. La organización criminal tiene permanencia en el tiempo. La banda criminal no tiene permanencia en el tiempo. Las bandas criminales tienen una estructura horizontal, ya que no siempre hay un jefe. No siempre hay un jefe en los tipos de banda criminal, pues horizontal, porque nadie es jefe de nadie. Se han juntado las 2 personas para cometer el delito. En las bandas criminales sí hay una distribución de roles, al igual que la organización criminal sí, pero no hay una permanencia en el tiempo, ya que ellos pueden unirse cada vez que vayan a ejecutar una actividad criminal. Pues en una investigación por banda criminal también podría ser calificada como compleja, si es que necesariamente hay pluralidad de agraviados o por las características que haga la investigación se convierta compleja. Dentro de lo que establece la legislación peruana, nos ha indicado, dice que la legislación señala necesariamente para que sea banda criminal algunas, no nos dice que ninguna, necesariamente nos está indicando algunos, que tenga algunos de los requisitos, algún requisito, pero no dice ninguno. Por eso es que tenemos que establecer que no necesariamente tiene que cumplir los 5 requisitos, pero algunos de los requisitos de lo que es organización criminal sí lo tendrá. Ahora bien, si nos dice que algunas, se entiende que al menos uno de los 3 elementos de la organización criminal tienen que estar presentes en el delito de banda criminal. En el supuesto que la banda criminal esté integrado solo por 2 personas y tengan por finalidad la comisión de delito, al menos tiene que descubrirse que la comisión de un delito como va a distinguir, si no, una simple coautoría.
Creemos entonces que en este punto es eminentemente necesario y que tenemos que entender que el elemento temporal es un elemento que en sí solo le va a corresponder a las organizaciones criminales. Puede tener una permanencia en el tiempo para que sea banda criminal, sí, pero esta permanencia en el tiempo tiene que ser eminentemente mínima, solamente para cometer el delito en sí. Porque si hubiera una permanencia en el tiempo, y ya no sería una banda, sería una organización criminal. El tipo de delito de banda criminal es un delito de peligro abstracto, al igual que la organización criminal, pues es un delito que está dentro de lo que es un tipo de organización criminal. Se trata pues de sancionar necesariamente al autor la permanencia de la banda criminal, no por la ejecución. Por eso decimos que es un delito de peligro abstracto, porque la sola pertenencia a la banda criminal también es delito. Entonces, en este delito, al igual que la organización criminal, también se adelanta la barrera punitiva. Es un tipo de penal, de tipo penal abstracto. Sí, en su operatividad estrictamente es residual, porque ya hemos dicho, todos aquellos delitos que no calcen en lo que es una organización criminal, eminentemente irán como lo residual a lo que es banda criminal establecido en el artículo 317b. En cuanto al bien jurídico, al igual que la organización criminal, necesariamente se trata pues de un tipo penal de estructura compleja y necesariamente alternativa. Entonces, su ubicación sistemática siempre va a ser un bien jurídico de naturaleza colectiva y funcional, porque al igual que el delito de organización criminal va a responder a la necesidad de que el grupo social pueda contar con condiciones de sosiego, tranquilidad para el ejercicio de su rutina, la interacción personal. Esta es una obligación del Estado de garantizar a su sociedad. Por eso decimos que este es un delito de naturaleza colectiva y funcional, porque lo que se va a proteger es un bien colectivo. ¿Cómo van a responder los miembros de la banda criminal? Al igual que la organización criminal, van a responder también a título de coautoría, porque más de 2 personas están concertando para cometer el delito en un marco de una banda criminal y van a responder a los delitos fines de la banda criminal. En cuanto a la tipicidad subjetiva, como tipo activo, puede ser cualquier persona la que comete el delito de banda criminal, pues interviene la unión de 2 o más personas concertadas para la ley que establece un elemento constitutivo de la banda criminal. Van a ser 2 agentes que concertan, organizar y cometer el delito. Por eso decimos que no necesita más que ser 2 personas integradas para cometer el delito. En cuanto a su tipicidad objetiva, bueno, eminentemente decimos que el delito de organización criminal como de banda criminal es un delito eminentemente doloso, porque requiere también, como hemos mencionado anteriormente, la concurrencia de una tendencia interna trascendente, lo cual indica en la ley al que exige que los actos constitutivos de integrar la banda criminal tengan por finalidad o por objeto la comisión de los delitos concertadamente. La finalidad, ya hemos dicho de que como tanto la penalidad de la organización criminal como de la banda criminal es conjunta y tiene una pena también privativa de libertad y también tiene una pena de multa. Pero los delitos de banda criminal no tienen regulados dentro de su tipo penal circunstancias agravantes específicas, como sí tiene regulado en otros tipos penales específicos la organización criminal. Cuando decimos, por ejemplo, robo agravado desde una organización criminal, eminentemente ahí ya no vamos a concursar con el 317, porque el artículo de robo agravado tiene como circunstancia agravante cometer desde una organización criminal. Eso existe en organización criminal. En lo que corresponde a banda criminal,
no se ha regulado en ninguno de los delitos, en los tipos penales, circunstancias agravantes específicas de banda criminal. Como conclusión, nosotros podemos decir que el delito de banda criminal fue pues incorporado por legislador mediante el decreto legislativo 124 en el artículo 317b del Código Penal y sanciona pues la unión de dos personas que sin reunir alguna o alguna de las características o organizaciones que constituya el delito de organización criminal cometan un delito concertadamente y en todo caso también se dedican a realizar delitos concertadamente en coautoría, como puede ser el delito de marcaje. O pueden intervenir también pluralidad de agentes que actúan concertadamente para cometer delitos. La diferencia que existe entre el delito de banda criminal y coautoría es importante aquí establecerlo, porque reside en que el delito de banda criminal no necesariamente necesita para su configuración que sus integrantes se encuentren ejecutando un delito, ni se requiere que los agentes que se unan para constituir una banda criminal estén realizando actos preparados de vigilancia, seguimiento, marcaje, reglaje. Lo determinante para distinguir la banda criminal y la coautoría está en la necesidad que exista un mínimo de temporalidad para constituir en el tiempo y que se dividan concertadamente una estructura, una pequeña organización. Eso es banda. Sin embargo, si esto no tiene lo que es una permanencia mínima en el tiempo que concerten para cometer un delito desde una banda criminal, no será banda, sino eminentemente estaríamos diciendo que es un delito que se comete con pluralidad de agentes y no podemos en todo confundir con la coautoría. Por eso decimos que en ese sentido que el delito de banda criminal, a diferencia del delito de organización criminal, básicamente la primera no tiene una estructura, como hemos indicado, la banda criminal. En cambio, la organización criminal sí va a tener una estructura, ¿no? Necesariamente esa es una gran diferencia. El delito de organización y banda criminal también va a tener como otra gran diferencia que la organización criminal como ente o como banda criminal será una mera agrupación que no sustente un reparto de roles, ni funcionalmente en el tiempo, ni tareas, en tanto que la organización criminal sí. Entonces podemos indicar que necesariamente que en lo que es la eficacia de la estructura delictiva de la banda criminal y en las circunstancias agravantes específicas, es necesario establecer que el tipo penal abstracto de operatividad estrictamente residual frente a lo que vamos a llamar nosotros aquellos delitos comunes que sean ejecutados por los integrantes de una organización criminal. Es decir, no debemos confundir que se puede realizar un delito de robo, hurto, marcaje, reglaje en calidad de integrante de una organización criminal o aquel delito de robo, hurto, marcaje, reglaje que pueda cometerse desde una simple pluralidad de agentes. Pues los delitos comunes que se ejecutan desde la banda criminal y no existan gravedad específica por organización criminal, se podrán calificar tales conductas como un concurso real de delitos, para lo cual vamos a aplicar pues lo que establece las reglas del artículo 50 del Código Penal. Por ende, tenemos que establecer que cuando un hecho punible como hurto, como robo o similar se haya sido ejecutado por una pluralidad de agentes que actúan en concierto criminal, pero no existe una adscripción o una dependencia a una banda criminal, estos necesariamente deben ser reprimidos como delito de hurto o robo en concreto, con la concurrente o con la correspondiente agravante específica o genérica que pueda tener de lo que denominamos nosotros la pluralidad de agentes. Por tanto, debemos tener establecido que existe una diferencia marcada en lo que va a ser la organización criminal y lo que es la banda criminal. En lo que establecemos la diferencia del artículo 317 del Código Penal, pues para lo que es organización criminal, necesariamente sus verbos van a ser constituir, organizar, promover,
integrar una organización criminal. En tanto que en el artículo 317b va a tener como verbo rector de la banda criminal que no va necesariamente a tener estos verbos que estamos indicando para el 317. En cuanto a lo que es el 317b, va a configurar necesariamente una circunstancia agravante específica. Actuar en calidad de integrante de una organización criminal, necesariamente eso va a ser una agravante específica dependiendo del tipo penal que tenga esta circunstancia específica. La ley 30.077 también ha consignado una noción de organización criminal en el artículo número 2, da una descripción de lo que es organización criminal. El acuerdo plenario 8/2019 pues ha hecho ya algunas precisiones respecto de lo que es banda criminal, y esto es importante analizar, pues con la interpretación que ha dado el acuerdo plenario de 8/2019, comenta que el delito de banda criminal siempre va a constituir una tercera tipificación penal de organización criminal. Eso es lo que dice el acuerdo plenario 8/2019, que en suma dice las dos formas tipificadas hasta antes del decreto legislativo 124 incorpora el delito de banda criminal. Y esto nos está indicando pues de que va a poner al delito de organización criminal con el artículo 317 como un delito autónomo. Es decir, que muchas veces el delito de organización criminal, el 317, puede ir tipificado como un delito autónomo, sin que tengan otros o en concurso con otros delitos. ¿Cuándo será calificado como un delito autónomo? Cuando necesariamente, por ejemplo, podría cometer una organización criminal, y esto tuvimos nosotros con experiencia, de que pocas veces el delito 317 de organización criminal se califica o se tipifica como delito autónomo. Nosotros tuvimos un caso en la experiencia, en el caso de la organización criminal denominada Los Chalacos, que había sucedido esta organización criminal. Si bien es cierto, se dedicaba a hacer robo de toda la mercadería que salía del puerto del Callao. Sin embargo, durante las escuchas telefónicas, las interceptaciones y lo que es las vigilancias, videovigilancias, se logra verificar que efectivamente la organización criminal se dedicaba a esta actividad, pero en concreto nunca se pudo detener a la organización criminal, como se dice, en flagrancia. Pues no se les detuvo con, como se dice, con los objetos sustraídos. Y para que sea el artículo 317 en concordancia con una pluralidad de delitos, nosotros teníamos que establecer si el artículo de robo agravado tenía una agravante específica, que necesariamente ya no se concursaba con el 317. Pero ¿qué pasó acá? Como no había el objeto material del delito y el delito de robo agravado, para que tenga agravante específica, necesariamente tiene que demostrarse la propiedad y la preexistencia, y en este caso no se había logrado determinar así, pero tampoco se podía dejar a la organización criminal definitivamente suelta, porque sí habían cometido había habido concertación, había habido todo un año de la actividad de dedicarse a esta actividad de hurto de mercadería, pero hasta esa parte nosotros sí teníamos elementos de convicción que demostraban que ellos concertadamente cometían este delito. Entonces teníamos que tomar la decisión o formularles o no como delito autónomo la denuncia. Claro que sí. Hicimos, ¿por qué? Porque en este caso no necesariamente la organización criminal tenía que ejecutar el delito, pues había quedado en grado de lo que es la concertación, el adelanto de la barrera punitiva. Entonces se postuló así como delito autónomo y se logró así la sentencia como delito autónomo. Entonces muchas veces sí se puede formular la denuncia o la investigación o la formulación de investigación preparatoria a organización criminal como delito autónomo. Eso nos está indicando inclusive en el acuerdo plenario cuándo puede postularse como delito autónomo el delito de organización criminal.
Y en cuanto también al delito de banda criminal 317B del Código Penal, también podría postularse como un delito autónomo. Claro que sí, con el ejemplo que les he dado también podría suceder esto. Pero, ¿qué pasa cuando se está postulando, dice, como forma agravada específica para integrar una organización criminal? Entonces, el delito de hurto agravado, que sería el 186, el delito de robo agravado 189, y con sus agravantes específicas, el acuerdo plenario ya es claro, nos está diciendo entonces de que si lo tiene ya el tipo penal una agravante específica, ya no hay que concursarlo necesariamente con 317, ¿no? Porque su agravante específica de por sí ya tiene organización criminal. Por tanto, entonces, el delito de organización criminal y banda criminal son delitos autónomos, porque imponen sanciones por el solo hecho de que una persona forma parte de una organización criminal o estructura destinada a cometer delitos. Entonces, tenemos que concluir que el autor es responsable por su mera adhesión a la organización criminal. Resulta pues por eso que equiparar a la banda criminal con organización criminal genera un poco de problema en la limitación de la punibilidad de ambas formas agravadas, que va a representar castigar al autor, a los coautores del delito, ya no como un delito autónomo, sino adherido a un delito específico. Esto cuando decimos que va a cometer el delito de organización criminal en concurso con otros delitos, de acuerdo a lo que establece pues el artículo 50, haremos un concurso real de delitos. La diferencia entre el acuerdo plenario que está estableciendo 8/2019 entre lo que es banda criminal y organización criminal es eminentemente básica, ¿no? Dice que la organización criminal es mayormente compleja y organizativa. En cambio, la banda criminal es menor compleja, de organización, de estructura. La organización criminal es productiva y se encarga de activar y mantener negocios de economías ilegales. En cambio, la banda criminal es menos trascendente, propio de la delincuencia común urbana, como es el despojo, mayormente artesanal y violento. La organización criminal necesariamente va a integrar 3 personas o más personas y va a constituir, integrar, promover o organizar. En cambio, en lo que es la banda criminal, vamos a decir que es integrada por 2 o más personas y que van a constituir e integrar la banda criminal, necesariamente su actividad rutinaria basada en la sorpresa, en el empleo de medios violentos como la agresión física o la amenaza. Ahí se va a diferenciar de lo que es la organización criminal, la banda criminal. El acuerdo plenario también nos ha hecho algunos análisis de lo que es banda criminal y organización criminal, y dice que en ambos hay similitudes en lo que va a haber la banda y la organización criminal. Ambos son organizaciones criminales y van a equiparar como son delitos de organización criminal cuando establece un carácter vinculante como banda criminal o igualmente una estructura criminal, pero menos compleja será eminentemente la banda criminal. Ya para concluir, podemos entonces decir de que como establece también el acuerdo plenario 10/2/19, en su fundamento 5, nos está indicando que el artículo y la ley 30.077 no podemos indicar, como a veces confundimos, de que lo que establece la ley 30.077 no es un tipo penal, por definición, sino tenemos que entender el concepto de que da la 30.077 es una mera definición operativa, porque no es una norma sustantiva. Pues en ese entendido tenemos que ver, es una definición operativa de lo que da el concepto de organización criminal, solo para garantizar la eficacia de la persecución procesal. Eso es lo que establece este acuerdo plenario. Si bien es cierto, el legislador ha establecido reglas que deben de aplicarse para investigar y juzgar y sancionar a los sujetos que cometen delitos a través de la organización criminal o banda criminal,
el legislador no ha establecido reglas especiales para lo que se haga el enfrentamiento o la desarticulación de organizaciones criminales, que toda vez que no es posible, pues que podamos pensar nosotros los operadores del derecho, que podamos combatir las organizaciones criminales con las mismas reglas que se combate la delincuencia convencional, debido a que los fenómenos de delincuencia tienen diferentes características y diferentes grados de complejidad, llámese crimen organizado o banda organizada, no banda criminal. Por ende, considero de que para hacer al operador jurídico, llámese fiscal o juez, tendría que necesariamente mejorarse esta parte de la legislación para enfrentar este tipo de organizaciones, porque tanto la banda criminal como la organización criminal necesariamente necesitan una normatividad más ligada a lo que establece la organización criminal, pues todo el Código Procesal Penal, considero, está pensado y está diseñado para lo que es combatir o cómo podríamos operar un delito común. El Código Procesal Penal no está pensado ni está redactado en lo que se refiere cómo se tiene que hacer, redactar una formalización de investigación preparatoria para una organización criminal o para una banda criminal. Cuando hacemos una formalización de investigación preparatoria para 47 o 50 investigados, esa estructura de forma de elaborar no está diseñado así, de esta forma, el Código Procesal Penal. Tampoco la forma como está estructurada la parte de lo que es la acusación, tampoco está estructurada para lo que está pensado una banda criminal o una organización criminal. Pues tanto el Código Procesal Penal en toda su normatividad están pensados para lo que son los delitos comunes, y son estas herramientas las que necesariamente no son las mismas con las que nosotros nos enfrentamos ahora, las dificultades que tenemos en la vida práctica, porque todos los operadores de derecho sabemos que las normas procesales están pensados para los delitos en común, pero no para estos tipos de delitos como tenemos, y más aún ahora, de acuerdo a la modificatoria que están haciendo el Congreso, pues lejos de darnos más armas para poder combatir la delincuencia, nosotros lo que más tenemos, simplemente tenemos trabas, porque no tenemos las herramientas necesarias. Creo que desde donde estamos, y tanto está haciendo un esfuerzo la Fiscalía de la Nación para comunicar a la población, y por eso es que es tan difícil combatir las organizaciones criminales y las bandas criminales. En un curso y en un encuentro me decía unos colegas, ¿qué es lo que para usted considera que es la organización criminal? Todos nosotros debemos entender que la organización criminal no es sino como el mar que se quiere salir y tenemos obligado para que no se salga el mar, tienen que estar todos juntos ahí, la policía, la fiscalía, los ciudadanos, el Estado, para que no salga, poner los atajos necesarios para que no salga el mar. Si no hacemos eso, el mar va a salir. Eso es lo que va a pasar con la organización criminal si no tenemos las herramientas necesarias para combatir, porque la legislación así como está no es una herramienta que nos facilite hacer nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna cosa por absolver. Estoy a vuestra disposición. Ok, doctora, muchas gracias por su exposición, por la ponencia. Justo tenemos acá una pregunta que nos la pasaron al WhatsApp. Es una pregunta de la doctora Rocío Gala. De este lado también le expresamos un saludo caluroso a nombre de la institución. La doctora dice: felicitaciones, doctora Irene, por su excelente ponencia. Tengo 2 preguntas para usted. Primera pregunta: ¿la pena del delito fin de la organización criminal se debe medir por la pena del tipo base o del agravado? Y la segunda pregunta es: ¿qué problemática va advirtiendo usted en la investigación de las bandas criminales por delitos violentos por parte del subsistema de crimen organizado?
¿Y qué buenas prácticas podría compartir en base a su experiencia en la investigación de bandas criminales? Si desea, le puedo repetir alguna. Respondiendo por pregunta, ¿no? Sí, la primera, por favor. A ver, la primera es, ¿la pena del delito fin de la organización criminal se debe medir por la pena del tipo base o del agravado? Sí. Justamente ahí tenemos ese gran problema cuando estamos indicando de que ahora la modificatoria de lo que establece el 317, el 317 en lo que es organización criminal, ya nos ha puesto como que el delito fin necesariamente tiene que tener una pena mínima de 5 años, es decir, está hablando de lo que es la pena básica, un mínimo y un máximo. Anteriormente había una confusión que si decimos vamos a empezar del máximo o del mínimo, hoy ya ha sido más claro, el legislador ya nos ha dado ya ha establecido dentro de lo que es lo que está estableciendo la ley, establece necesariamente en el artículo, en la ley 32.138, que es la que se modifica en el 19 de octubre, que necesariamente para ser considerado requiere que los delitos sean graves con una pena mayor vamos a ver acá, me permite un minuto, creo que es acá. El delito fin nos está diciendo que necesariamente tiene que tener una pena mínima de 5 años. Entonces, es el tipo básico. Porque si nosotros, hay delitos que ya en su propio artículo, como en el robo agravado, tiene ya su agravante específica, a eso no se está refiriendo al artículo 317, cuando va a ir en concurso con cualquier otro delito que necesariamente va a cometer desde la organización criminal, tiene que tener necesariamente una pena mayor de 5 años, ¿no? O sea, está hablando que la pena necesariamente tiene que ser mayor de 5 años. Si la pena no tiene el delito fin no tiene una pena mayor de 5 años, entonces necesariamente no podremos hablar de que es el tipo penal de crimen organizado. Por eso estamos diciendo que en la modificatoria el elemento del tipo objetivo del delito de organización criminal necesariamente vamos a partir que en todo caso está convirtiéndose la pena mínima como un requisito necesariamente para determinar la gravedad de la pena. Antes de la modificatoria solo nos decía que sean delitos graves. Hoy necesariamente nos dice que la pena privativa de libertad igual o mayor de 5 años. O sea, el extremo mínimo de la pena que tenga el delito fin tiene que ser igual o mayor de 5 años. Necesariamente estamos hablando del tipo base. Cuando está hablando del agravante, ya el agravante en realidad tiene igualmente va a tener que cumplir una pena mayor de 5 años o mínimo de 5 años. Necesariamente tiene que ser mayor o igual a 5, pero está hablando desde la pena mínima. No sé si he respondido Y en cuanto a lo que... Esa es la primera pregunta. ¿Me repite la segunda pregunta, por favor? Sí, doctora. La segunda pregunta es, ¿qué problemática va advirtiendo usted en la investigación de las bandas criminales por delitos violentos por parte del subsistema de crimen organizado? También quería compartir una experiencia con los colegas. Hemos tenido nosotros un gran problema ahora último en el caso para explicar esto de la pena mínima. En la Sala Nacional no está aceptando necesariamente como delito de organización criminal. Muchas veces no necesariamente nosotros podemos no cumplir. Si nosotros, por ejemplo, en el caso de fraude procesal, para ser más explícita, la pena mínima de fraude procesal es de 4 a, no sé cuántos años, mira, a ver, el fraude procesal 198. Fraude procesal tiene una pena mínima de 4.
Si esto es así, entonces definitivamente si nosotros estamos hablando así, no cumpliría el delito fin, pero este delito necesariamente de fraude en la administración de persona jurídica, si se comete desde una organización criminal, pero si consideramos que es un delito permanente, de acuerdo al artículo 49 del Código Penal, y más establecemos que el delito es delito cometido como delito masa, porque necesariamente las pluralidad de agravantes son más de 20, entonces se considera delito masa, y en ese caso nosotros consideramos de que ya, si bien es cierto, tiene 4 años, si aplicamos el delito masa, necesariamente, de acuerdo al acuerdo plenario y a la normatividad de la aplicación del delito masa, el nuevo mínimo se convierte en un nuevo máximo, y en ese caso sí supera los 5 años. Sin embargo, la Sala Nacional no quiere aceptar así. El juez de la Sala Nacional ha aceptado de que no, o ha dicho de que no es organización criminal porque la pena, el delito fin de la organización criminal no supera los 5 años y no interpreta lo que es el delito masa. Hemos apelado al superior para ver qué interpretación le dará, porque definitivamente puede suceder esto que estoy diciendo, este ejemplo, de que si bien es cierto, la pena es 4 años, pero si, por ejemplo, en los delitos ambientales, que como vemos de que los agraviados es una colectividad, entonces sería igualmente un delito masa. Y es el mínimo que, aunque no alcance los 4 años, si se hace la interpretación con los acuerdos plenarios correspondientes, el nuevo mínimo pasa a ser el nuevo máximo y supera los 5 años, necesariamente sería organización criminal. Estos problemas se está viendo necesariamente en la Sala Nacional con quien trabajamos, que todos los delitos fines quieren necesariamente ellos que tengan una pena igual o mayor de 5 años en su pena básica, ¿no? Necesariamente. En cuanto a lo que es banda criminal, pues sí estamos teniendo muchos inconvenientes ahora que la Fiscalía de Crimen Organizado estamos conociendo lo que es banda criminal. Lamentablemente la directiva de la Fiscalía Nacional, por lo que nos dan la facultad para conocer banda, no ha sido muy concreto. Solamente dice que las fiscalías comunes deben remitirnos sus investigaciones de banda criminal que estén en la preliminar. Y es por eso que la mayor parte de las fiscalías comunes no hacen un análisis en concreto de lo que estamos ahora analizando, cuándo será cometido un delito desde una banda criminal, y apenas ven una pluralidad de personas y cometen el delito de extorsión, consideran que esto eminentemente ya es banda, sin hacer un análisis de que necesariamente, como hemos indicado, el acuerdo plenario y el propio artículo 317 dice que es cierto, no tiene que haber una permanencia en el tiempo, pero tiene que haber una mínima tiempo en que concerten la organización criminal. Si no tienen uno de los elementos, los 5 elementos, los 3 elementos de lo que es la organización criminal, por lo menos tiene que haber alguno de ellos para que cumpla. Esto no está bien, está haciendo las fiscalías comunes. De frente reciben una denuncia por extorsión y ya lo califican que es banda criminal. ¿Cómo vamos a saber que es banda criminal si apenas tenemos la noticia crímenes de que una persona ha tirado una nota extorsiva a una barbería? Y ya lo considera el policía y le dice, no, y llama inmediatamente. No es que las fiscalías de crimen organizado no crean, nos neguemos a conocer o no querramos asumir, porque dicen, no, y es los que se creen, que no quieren conocer banditas. De eso no se trata. Lo que se trata es de que no se trata de crear una expectativa de calificar como banda criminal y luego esto ni siquiera va a resistir una formalización, menos una acusación y menos el juicio. Y para llegar a una acusación y a un juicio está totalmente débil, y lo que ciertamente sí se puede ver es netamente una pluralidad de delitos o una extorsión en pluralidad, pero una banda en concreto no.
Entonces, lo que nosotros no es que no querramos hacer como buena práctica, lo primero que hacemos, y yo considero que apenas uno reciba la noticia crímenes de lo que es la banda criminal, pues debe calificar necesariamente si cumple o no cumple los requisitos de lo que es banda criminal. Estamos confundiendo mucho lo que es pluralidad con banda criminal. Y ese es el gran problema en que la policía también intenta inmediatamente calificar, y ahora que se empoderan con lo que la policía investiga. Sí, pues la policía investiga, pero como hemos dicho, la policía es el ingeniero civil de la investigación, pero el quien tiene que hacer la estructura de la investigación es el arquitecto, es el fiscal. Nosotros tenemos que decir cómo es que vamos a calificar. Él no puede calificar, y dicho que no califica bien, y de esa mala práctica que tiene la policía genera que la Fiscalía Común inmediatamente dé la noticia crímenes a crimen organizado y todos lo consideren que es banda. Y eso no es lo que tenemos que acatar el delito. Queremos ganar a las organizaciones criminales, queremos ganar a las bandas criminales. Claro, sí, eso es nuestra obligación. Todos queremos hacerlo, pero tenemos que estar de acuerdo a una buena tipificación. Lo primero que yo pienso que como buena práctica es que lo que tiene que hacer el fiscal de primera mano es calificar si resiste o no resiste la noticia crímenes una estructura de banda criminal. Si no la resiste, obviamente con todo el fundamento necesario, debe de archivar lo que es banda criminal inmediatamente, debidamente motivado, y derivar la denuncia a la Fiscalía Común para que pueda proseguir por el delito en concreto de extorsión, de robo, lo que fuera, porque en el tiempo en que la Común y la Fiscalía de Crimen nos pelotemos la investigación entre va y viene, el plazo de investigación, que solamente es 8 meses, se está extendiendo, y en eso ya ninguno de las dos personas, de ninguno de los dos sistemas estamos perdiendo el tiempo en esto de derivar, inhibirme, elevar en consulta. Lo que tenemos que hacer una buena calificación. Y como buena práctica, calificarla, motivarla, revisarla. Y si no hay la estructura de una banda criminal, hacer el archivo de lo que es banda criminal debidamente motivado y derivar el delito en concreto a la Fiscalía Común para que continúe investigando. Esa sería mi recomendación, y no seguir haciendo una investigación que no va a llegar a ningún puerto. Gracias. Listo, doctora. Y como última, solamente le pedía qué buenas prácticas podría compartir en base a su experiencia en la investigación de bandas criminales. Sí, en cuanto a las bandas criminales, yo estoy viendo un problema de que tenemos fundamentalmente en lo que es la policía, ¿no? En esto de lo que entendemos los delitos habiendo un delito de extorsión o el préstamo de gota a gota, en ese delito puntual. ¿Qué está sucediendo? De que inminentemente las personas entran a las redes y empiezan a prestar dinero de las redes. Sin embargo, inmediatamente sucede que reciben el dinero y ellos son inmediatamente extorsionados para que paguen el doble o más de lo que se les ha prestado. Pero cuando relativamente nosotros queremos identificar quién es el que en las redes presta el dinero, no es posible identificarlo a través de una interceptación telefónica, porque necesariamente esas páginas no son necesariamente auténticas. Y obviamente, como pienso yo que tendríamos que hacer también una difusión, educar a la población, que no está haciendo un trabajo preventivo. Lo que estamos haciendo simplemente es un trabajo, así como decimos, queremos ya hacer el trabajo cuando ya se ha suscitado el hecho. Ni el Ministerio, ni el Interior, ni el Ministerio de Justicia, ni nosotros estamos haciendo el plan preventivo. ¿Qué significa? Así como nosotros decimos, lávese las manos para que no le den cólera, igual nosotros no estamos difundiendo qué es lo que no debe hacer la población para no caer en este tipo de delitos.
definitivamente la mayor parte de los delitos de extorsión que estamos viendo caen quizás por una falta de información, por una falta de poder con que la población sea comunicada debidamente. Y la otra aspecto que nosotros estamos viendo, que los agraviados que eminentemente son los que son extorsionados, no ponen la denuncia. Y si ponen la denuncia, nunca más vuelven. Y si en el delito de banda criminal yo no tengo un agraviado por extorsión, obviamente no voy a continuar con la investigación porque no hay un agraviado en concreto. Entonces, como buena práctica, yo considero, y estoy trabajando así con la policía, inmediatamente cuando hay una denuncia por extorsión, lo primero que hago es al policía indicar, a ver, tenemos que ir a su casa o la persona que venga en el acto, usted tiene que tomarle su declaración a la agraviada, hacer que se constituya como agraviado y si no quiere constituirse como tal, pues hacerle entender que también el Estado tiene la obligación, así como se le pone un abogado, es una parte también que tenemos una falencia, que de los inculpados o los procesados tienen abogado, pero el agraviado de este tipo de delitos no tiene un abogado. Entonces, con el temor que ellos tienen y como van a ser eminentemente luego coaccionados, ya no quieren constituirse en parte agraviada. Lo primero que tenemos que hacer es pues hacer que la policía en la noticia crímenes tenga la primera cosa que hacer es hacer que la agraviada preste su declaración y no deje de constituirse como tal. Esa sería una buena práctica, sobre todo sobre los delitos de extorsión. Eso es lo que estamos viendo. Y al no tener agraviado, pues no tenemos definitivamente un futuro en el proceso, ¿no? Además, otra buena práctica que tenemos también es el hecho de que hoy tenemos una competencia a nivel de todo lo que es Lima, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Eso definitivamente hace que nosotros no tengamos la facilidad de algunas veces la Fiscalía de Crimen que está de turno, de alternativamente poder ir tanto el mismo momento llama a San Juan del Lurigancho, llama a Villa María y al Lima Centro. Y no tenemos la cantidad de fiscales para poder atender esa situación. Entonces, una buena práctica es inmediatamente que hacemos es comunicarnos con nuestros pares de las fiscalías comunes e indicarle que por favor las investigaciones iniciales la suma, aunque necesariamente él no sea, aunque él no sea competente para banda criminal, sino que las asuma, las primeras diligencias que si no podemos llegar nosotros y para luego nos dé tiempo al día siguiente a llegar, porque ustedes saben que ahora solo hay detención en flagrancia y eso es 48 horas. Y ese plazo es el que nosotros no debemos dejar sin cubrir, sea una fiscalía de crimen o una fiscalía común. Esto no lo ha establecido ni lo ha precisado la directiva. Muy al contrario, nos ha dejado un vacío. Pero esa buena práctica la vamos a hacer en la medida en que nosotros podamos conversar entre fiscalía de crimen con una fiscalía común. Esas serían mis recomendaciones por ahora. Listo, doctora. Muchísimas gracias entonces por su participación. Agradecemos a nombre de nuestra institución, a nombre del Colegio de Abogados del Callao que nos da la certificación y nuevamente agradecerle por la ponencia e invitarla a seguir participando con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a los participantes que estuvieron el día de hoy. Y vamos a dar por terminada esta sesión académica. Muchas gracias. Vemos que tenemos una mano levantada, creo, el señor Ledwin Flores Cruz Domínguez. No sé si dejamos ahí la mano levantada. ¿Puede ver? Ya. A ver, denme un segundo. Voy a permitirle abrir su micrófono. Era el señor Néstor Raúl, ¿no es cierto? Sí, creo. Cruz, creo que fue. A ver. Florencio Cruz Domínguez. A ver, vamos a bajarle a mano. A ver, ¿puede prender su micrófono?
Buenas noches, muchas gracias, doctor. Doctora, una pregunta. Suele ocurrir en distintas dependencias policiales, en muchos pueblos. Los policías direccionan los asuntos que conocen a determinados abogados. Este hecho podría constituir una banda criminal, por cuanto desde un inicio donde la investigación debería ser transparente, imparcial, desde el momento que direccionan solo a unos cuantos abogados que prácticamente se enriquecen entre ambos, estarían distorsionando la investigación y estaría degenerando, ¿no? Y estarían inclusive obstaculizando la actividad probatoria, manipulando, o sea, una serie de situaciones complicadas. Doctora, no sé si al respecto me podría dar un alcance. Gracias. De lo que usted más bien dice, colega, creo que más bien se configuraría un delito de corrupción de funcionarios, porque el policía eminentemente no puede direccionar ninguna investigación a ningún abogado, ¿no? Él tiene que ser eminentemente neutral, y si eso se conoce o lo hace, necesariamente usted puede denunciarlo por corrupción de funcionarios, porque está cometiendo el delito de corrupción de funcionarios. Estaría calificado más bien así, ¿no? Considero. Porque el policía está considerado como un funcionario público. No sé si respondí su pregunta, doctor. Gracias, doctora. Eso sería todo. Bien, doctor, gracias. Ok, doctora, entonces creo que ahora sí hemos terminado. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a usted y damos por terminada esta sesión. Permiso, muchísimas gracias. Gracias.